Muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la comunidad educativa de Lima Metropolitana y en especial a todos los maestros y maestras que día a día laboran en las instituciones educativas. El que les habla es Hugo Támara Salazar, especialista del Ministerio de Educación de la Dirección de Educación Secundaria del área de matemática. Y en esta oportunidad, estimados maestros, venimos a presentarles el tema Avances y perspectivas de la educación matemática, en el marco del Día Escolar de la Matemática, que justamente se instituyó para que se pueda celebrar, ¿no?, el día de mañana, 12 de mayo. Es una fecha que ha sido prácticamente nominada en el año 2000, ¿no?, en el encuentro mundial, y que justamente pues ha sido prácticamente difundida por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática en honor a Pedro Puig Adam, reconocido en el campo de la enseñanza de las matemáticas. Cabe hacernos una pregunta, estimados maestros: ¿por qué un día escolar de la matemática? Porque el aprendizaje de la matemática debería tener un sentido social de aplicación real en la resolución de problemas en diferentes contextos, pero también porque maestros y estudiantes necesitamos un tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que hace el Ministerio de Educación, sobre lo que viene haciendo la Dirección Regional de Educación, ¿no?, y también cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta por mejorar. Evidentemente, el área de matemática es un área que desarrolla 4 competencias y estas competencias están ligadas prácticamente a las situaciones de cantidad, está ligada también a las situaciones de forma, equivalencia y cambio, así como también a las situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, y también a la gestión de datos e incertidumbre. Entonces, en ese sentido, es importante analizar un poco cuál es la situación actual que viene prácticamente atravesando nuestro país en torno a los resultados, ¿no?, de lo que se viene desarrollando en las aulas en cuanto al aprendizaje de la matemática. Nos remontamos un poco al año 2015, año en que se desarrolló la última evaluación de PISA, ¿de acuerdo? Y en ese resultado que prácticamente ha sido difundido en su momento, hemos podido prácticamente darnos cuenta que nuestro país ha sido considerado como el 6º país que más creció en el mundo en logro de aprendizajes de matemática. A lo largo de estos años, ¿no?, la participación en el rendimiento de los estudiantes ha sido prácticamente en forma ascendente. Como podemos observar en el gráfico estadístico, con respecto al año 2012, que fue la anterior evaluación, hemos podido crecer 15 puntos porcentuales. Y del 2012, con respecto al 2009, también podemos observar que hemos crecido 3 puntos porcentuales. También es importante destacar, estimados maestros, que el Perú es el país que más creció en América Latina. Podemos observar también ahí el gráfico estadístico. En promedio hemos crecido 10 puntos, 4 más a diferencia del país más cercano, que es Brasil. Es decir, a nivel de América Latina, nuestro país ha tenido mejores resultados y el mayor crecimiento. Ahora, eso es en el contexto internacional. Sin embargo, también es importante hacer un análisis en el contexto ya nacional. Tenemos conocimiento que la evaluación censal es una evaluación que el Ministerio de Educación promueve año tras año, y justamente, de acuerdo a los resultados que se ha obtenido en la evaluación censal del 2016, podemos ver en el primer gráfico estadístico que a lo largo de los años, ¿no?, los aprendizajes de matemática han ido mejorando. En el primer cuadro observamos en cuanto al nivel primario. Y fíjense que en el gráfico estadístico, aquellas que están consideradas de color verde, por ejemplo, son las que evidencian el crecimiento en cuanto a el logro de aprendizaje de la matemática. Entonces, también se destaca el nivel satisfactorio y la disminución de los estudiantes en el nivel en inicio. ¿Eso qué quiere decir, estimados maestros? Que en la medida que disminuya en el nivel en inicio, prácticamente ese porcentaje de estudiantes o se ubican en el nivel previo o en el nivel satisfactorio. De igual manera, podemos observar, por ejemplo, para el caso del nivel secundario, que prácticamente ya el año pasado ha sido la segunda oportunidad, la segunda vez en que se ha dado la evaluación, y efectivamente, a diferencia del año 2015, también se nota un incremento porcentual de 2 puntos
en el rendimiento académico y en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Es más, la media promedio, como podemos observar, ha sido prácticamente también incrementada de 549 a 557. Entonces, en estos dos primeros años se evidencia efectivamente una mejora de los resultados, ¿no? Se incrementó la media promedio, se destaca el incremento de los dos primeros niveles y también la disminución en los dos últimos niveles. Esta parte es importante destacar. Al igual que en primaria, en el caso de secundaria, ¿no? Tenemos una disminución de los últimos dos niveles, lo cual permite pues efectivamente que hay una tendencia, digamos, que los estudiantes puedan o bien ubicarse en el nivel previo o en el nivel satisfactorio. Ahora, es importante destacar también, estimados maestros, algunos aspectos que han influenciado para el crecimiento sostenido de las evaluaciones que se han ido prácticamente dando y que en el caso de PISA nuestro país participó y en el caso de la ESE también, el que se viene dando año tras año. Entonces, uno de los aspectos importantes que ha influenciado justamente, entendemos, para el crecimiento en el logro de los aprendizajes ha sido justamente el hecho de que nuestro país a partir del 2012 ha intensificado la dotación, por ejemplo, de materiales, de algunas herramientas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las rutas del aprendizaje, ¿no? Una herramienta fundamental en la cual se le presentaba al maestro cuál es, digamos, esa parte primera de la organización curricular que presentaba cada una de las áreas y dentro de ellos el área de matemática, así como también una segunda parte donde se presenta el fundamento de la matemática, ¿no es cierto?, a través de una organización curricular, y una tercera parte que justamente consideramos muy importante, que viene a ser la parte de las orientaciones metodológicas, ¿no? Entonces, a partir de eso, los estudiantes, los docentes, ¿no?, sobre todo los docentes, han ido prácticamente mejorando su práctica pedagógica. Pero también, para poder dar énfasis a que puedan mejorar su práctica pedagógica, a través del Ministerio de Educación se han ido promoviendo talleres de fortalecimiento de capacidades, ¿no?, a través de talleres regionales o talleres macrorregionales a lo largo de este último quinquenio, de estos últimos años, así como también a través del Ministerio de Educación se ha promovido la asistencia técnica a especialistas de las direcciones regionales de educación, de las UGELES y también a los docentes fortaleza de cada una de las regiones. De igual forma, estimados maestros, también es importante destacar ¿no?, el reforzamiento y la nivelación que se ha brindado a los estudiantes, sobre todo en educación secundaria, ¿no? Como es de conocimiento, con las horas de incremento que se dio en el nivel, ¿no?, básicamente 2 horas han sido destinadas para que los docentes puedan trabajar el tema de reforzamiento y nivelación. Y para poder, digamos, apoyar y complementar toda la dotación que hace el Ministerio, ¿no?, se ha previsto también la dotación de textos, de módulos de biblioteca, textos escolares, cuadernos de trabajo y manuales de uso para el docente. Estos manuales de uso para el docente también favorece prácticamente la práctica docente porque en dichos manuales se presenta una serie de orientaciones didácticas de las actividades que el maestro va a ir desarrollando en la parte de inicio, en la parte del desarrollo propio de la sesión y así como también en la parte final. Por otro lado, también se ha promovido a partir del año 2014, ¿no?, en el nivel de primaria, así como también a partir del 2015 en el nivel secundario, para el caso, por ejemplo, de jornada escolar completa, la dotación de herramientas pedagógicas. Estas herramientas pedagógicas estaba compuesto por programaciones anuales, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que muy bien los maestros han ido utilizando en las diferentes instituciones educativas. Y también ya a partir del año 2015-2016 se ha previsto la dotación de fichas de reforzamiento. Estas fichas de reforzamiento, como su nombre lo indica, ¿no?, tiene la característica de reforzar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no?, hacer de que se pueda practicar una matemática mucho más ágil, de mayor comprensión, ¿no?, y que se pueda justamente a través de las estrategias que vienen utilizando los maestros mejorar, ¿no?, la comprensión y el desarrollo de las competencias matemáticas. Entonces, como veremos, esto es un conjunto en realidad de actividades, ¿no?, de herramientas que se ha ido brindando
a lo largo de estos últimos años y que de alguna forma pues estos han prácticamente permitido, por un lado, el desarrollo y el desenvolvimiento más eficiente de los maestros porque han mejorado su práctica pedagógica, ¿no? Y también, obviamente, a través de estas herramientas ha favorecido también el trabajo y el aprendizaje de parte de los estudiantes. Sin embargo, nos espera aún retos y desafíos que tenemos que enfrentar. Si bien es cierto, hemos tenido un ascenso en cuanto a los resultados de PISA, hemos tenido un ascenso en cuanto a los resultados de la ESE, pero no es todavía lo que quisiéramos. Eso implica, estimados maestros, estimadas maestras, comunidad educativa, ¿no?, enfrentar retos y desafíos que todavía, digamos, tenemos que ir trabajando, desplegando esfuerzos para que podamos seguir avanzando con estos resultados, ¿no?, a lo largo de estos años o los años que vienen. Y como ya se ha ido difundiendo a través también de la página del Ministerio de Educación, a través de talleres, a través de cursos virtuales, ¿no?, se viene implementando para el nivel primario el currículo nacional. Evidentemente hay una ruta de trabajo, va a ser una implementación prácticamente de manera progresiva, de tal forma que para el caso, por ejemplo, del nivel inicial y del nivel secundario, esta implementación se dará a partir del 2018. Y para ser más preciso, en el caso de secundaria, para la secundaria urbana. Como podemos ver en la diapositiva, ¿no?, es una implementación progresiva que prácticamente ha empezado este año 2017 con el nivel primario y que continuará hasta el año 2019. Eso quiere decir, estimados maestros, que para el año 2020 todas las instituciones educativas, todos los maestros debemos ir trabajando ya con el currículo nacional, ¿no?, con los fundamentos, con los principios, entendiendo en qué consiste el desarrollo de competencias, entendiendo, por ejemplo, en alcanzar el perfil de egreso de los estudiantes de la educación básica. Entonces, prácticamente es un trabajo que nos espera a todos nosotros. Es importante también un poco hacernos la pregunta, ¿no?, ¿a qué educación aspiran los peruanos, ¿no?, con esto de la implementación del currículo nacional? Evidentemente a una educación que contribuya a la formación integral de los estudiantes, en todos los niveles y en todas las modalidades, sin exclusión, ¿no?, conscientes de sus derechos y deberes, con una ética sólida, dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás, trabajando en forma colaborativa, cuidando el medio ambiente, investigando el mundo que los rodea, siendo capaces de aprender permanentemente y dotados de iniciativa y emprendimiento. Entonces queremos prácticamente hacer de nuestros estudiantes, ¿no?, estudiantes que cuando finalizan la educación básica puedan ellos tener aquella formación que les permita luego desenvolverse de manera eficiente en su contexto, para resolver un problema o en todo caso también para lograr un propósito. Evidentemente el currículo nacional plantea el perfil de egreso y uno de los aprendizajes considerados en el perfil de egreso justamente es el aprendizaje que está relacionado a las competencias matemáticas. Y ahora, en el caso de las competencias matemáticas, ¿no?, en el contexto actual, evidentemente hay muchos desafíos, ¿no?, que nos va a permitir de alguna forma desarrollar estos aprendizajes, pero aprendizajes a partir de situaciones significativas, a partir de situaciones que están presentes en el contexto. Entonces tiene que ser una matemática que le permita al estudiante, ¿no?, entender y saber que lo que está haciendo, lo que está aprendiendo, lo que está estudiando y lo que le imparte el maestro, una matemática que le sirva para la vida. En ese sentido, ¿no?, el contexto actual para desarrollar aprendizajes matemáticos, ¿no?, implica el impacto del acelerado avance científico y tecnológico. Afrontar también, ¿no?, el tránsito de una sociedad sólida a una sociedad líquida. El cambio de los ambientes institucionales que generan conocimiento, el cambio en las formas de comunicación, las nuevas expectativas laborales y el cambio también en las dinámicas tradicionales. Ese es el contexto en el cual prácticamente tenemos que desenvolvernos para el aprendizaje de la matemática. Ahora, ¿por qué desarrollar aprendizajes matemáticos? También cabe otra pregunta. Es importante tener en cuenta, estimados maestros, que vivimos todos nosotros en un escenario de constantes cambios, en un escenario también de incertidumbres,
que requieren de una cultura matemática, ¿no? Día tras día, por ejemplo, en el caso de la bolsa de valores, vemos que hay un cambio permanente, ¿no es cierto? También cuando queremos, por ejemplo, ver el tema del incremento demográfico de la población, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una actividad, por más sencilla que sea, cuando, por ejemplo, acudimos a hacer determinadas actividades como, por ejemplo, hacer compras en un supermercado o en la bodega de la esquina. Entonces, a diario los seres humanos, las personas, los estudiantes, siempre estamos, digamos, inmersos dentro de una actividad matemática, dentro de escenarios que permiten prácticamente evidenciar, ¿no?, aquello que el estudiante, por ejemplo, ha aprendido en la escuela, en la institución, y que le permita afrontar, digamos, su actuación a través de desplegar esos conocimientos que ha ido adquiriendo. Por muchos años en el sistema educativo peruano hemos dado énfasis quizá al desarrollo de contenidos. Eso hasta cierto punto podríamos decir que sí, está muy bien, pero no es, digamos, lo último a lo cual tenemos que llegar. Es entender cuánto de estos conocimientos que los estudiantes han adquirido pueda luego servirles para que puedan desenvolverse en un contexto. Entonces, en ese sentido, ¿no?, es importante que considero yo que tomemos en cuenta que el contexto en que nos ha tocado vivir en estos últimos años al menos, donde se hace mucho más evidente el avance de la ciencia y la tecnología, es importante que los estudiantes y maestros también estemos a la altura y que todo aprendizaje que se constituya como aprendizaje significativo le pueda servir al estudiante para que en determinado momento lo pueda utilizar. También es importante desarrollar aprendizajes matemáticos porque es el eje fundamental del desarrollo de las sociedades y el progreso de la ciencia y la tecnología, ¿no? En estos últimos tiempos también es importante tener en cuenta que se requiere de ciudadanos responsables y conscientes al tomar decisiones en contextos cada vez más complejos. Ahora, ¿para qué enseñar y aprender matemática? Es importante tener en cuenta aquí tres sentidos de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Por ejemplo, la primera, que la matemática debe tener un sentido formativo. ¿Por qué formativo? Porque va a permitir desarrollar el pensamiento, ¿no?, que se evidencia en las capacidades de razonamiento lógico, de la simbolización, ¿no?, así como también de la abstracción, de rigor y la precisión que caracterizan el pensamiento formal. Pero no solamente debe ser formativo, es importante también que el estudiante, el maestro entienda que la matemática, aparte de ser formativo, es instrumental. ¿Por qué? Porque es una ciencia que permite, digamos, el apoyo o sirve de apoyo para las otras ciencias. Entonces, por ejemplo, la física se vale de la matemática para que vaya desarrollando algunas situaciones o fenómenos que se pudiera, pues, poner como experimento, ya sea en el nivel secundario como también en el nivel superior, ¿no? Hay que entender que también, como apoya a las demás disciplinas, ¿no?, hay que entender que es un armazón formalizador de conocimientos que las constituyen. Por esta razón sustenta una creciente variedad de investigaciones que se han dado para el desarrollo justamente de la ciencia y la tecnología. Pero no solamente, estimados maestros, debe ser formativo e instrumental. Es decir, antes de que se pueda difundir esto del enfoque de competencias, ¿no?, en las instituciones educativas hemos ido desarrollando una matemática solamente desde el punto de vista formativo e instrumental, pero creo que el sentido de ir desarrollando competencias matemáticas va un poco más allá, ¿no? ¿Y cuál es? Justamente es el sentido funcional, ¿no? ¿Por qué funcional? Porque va a permitir encontrar justamente en la matemática, maestros, una utilidad práctica para su desempeño social y la toma de decisiones que orientan el proyecto de vida de cualquier persona, de cualquier estudiante en el nivel que se encuentre, ¿no?, para que pueda justamente consolidar, ¿no?, el hecho, pues, de su existencia, ¿no? O sea, que le permita en un contexto determinado, podría ser en la casa, podría ser en la institución educativa, podría ser en el parque, podría ser en un supermercado, en el lugar donde se encuentra, podría tener esa posibilidad y esa capacidad de poder
desenvolverse de manera eficiente y pertinente, habiendo adquirido los conocimientos, y que eso lo pone pues en práctica. Bueno, esto es en todo caso lo que queríamos presentar, algunos avances que se han ido dando en matemática, algunas actividades que también promueve el Ministerio de Educación y cuáles son los retos y desafíos que todavía tenemos que enfrentar para poder justamente lograr que nuestros estudiantes alcancen pues a desarrollar mayores aprendizajes en este tiempo y en estos años que vienen, ¿no? Muchas gracias por su amable atención, un saludo cordial a toda la comunidad educativa y esperamos pues que también mañana 12 algunas instituciones que probablemente han organizado algunos encuentros, tenemos conocimiento por ejemplo que en otras regiones organizan olimpiadas, organizan conversatorios. Es importante que los maestros y que los equipos directivos también puedan planificar y organizar actividades en relación al Día de la Matemática. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes.